En Casa con Dios, teoterapia y meditación con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios, hombre de Dios, la serie a la cual vamos a seguir dando continuidad. La iniciamos, por cierto, el primer día, el lunes 1 de enero de este año 2024. Bienvenidos todos los varones y todas las mujeres que nos están acompañando, por supuesto. Hombre de Dios. Recordemos 1 de Timoteo 6:11. Mas tú, oh hombre de Dios. Bueno, ¿cuáles son los rasgos, las marcas, las características? ¿A quién sigue el hombre de Dios? Eso es lo que estamos viendo. 1 Timoteo 3. Continuemos con este pasaje que ayer, por cierto, lo abordamos. Dice el versículo 8 de 1 Timoteo 3. Los diáconos asimismo deben ser honestos. Detengámonos ahí un poco. Deben ser honestos. Un hombre de Dios debe ser honesto. Bueno, continúa diciendo, sin doblez, no dados al mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Bueno, la honestidad. La honestidad es catalogada como un valor fundamental para entablar relaciones interpersonales que se basan en la confianza, en la sinceridad, en el respeto mutuo. Bueno, la honestidad. O sea, la honestidad es algo que se manifiesta en mis relaciones interpersonales. Eso tiene que ver con la honestidad. Pero una persona honesta, pues es confiable, totalmente confiable. La honestidad, bueno, se dice que se va construyendo. Una persona honesta es sincera, es confiable porque es sincera, porque respeta, entonces confía. Pero también, pues vemos algo lo cual nos dice aquí Pablo. Una persona honesta es sin doblez. Entiéndase, sin doblez, por ejemplo, de corazón. Miremos entonces, por el contrario, pues digamos lo que tiene que ver con aquel que es doble de corazón. Versículo 1 y 2 del Salmo 12. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Aquí vemos entonces aquellos que son de corazón doble, doblez de corazón, que por un lado están por aquí y por otro lado están por acá. Pero la doblez de corazón tiene que ver con aquellos que hablan mentira por aquí. Dice una cosa aquí, por acá, siembran cizaña aquí contra el otro, doblez de corazón. Es aquel que dice que ama, pero es de labios para afuera, pero luego va destruyendo con su lengua la honra de otra persona. Esa persona que no es confiable, aquella que es doble de corazón, que no respeta nada. Es una persona que no es sincera. Usted seguramente lo nota cuando habla, porque la abundancia del corazón habla la boca. Entonces no habla con sinceridad, no se expresa. No es una persona que uno diga que su corazón es sincero. Han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. ¿No se han dado cuenta qué es esto? Cada uno habla mentira con su prójimo. Los labios lisonjeros. Tiene que ver con doblez de corazón. Santiago 1:8 me habla acerca de, pues digamos, claro, está la doblez de corazón, pero también aquel que es de doble ánimo. Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Inconstante. Doblez de corazón tiene que ver, claro, con que yo aquí pienso esto, aquí yo sostengo esta posición, aquí sostengo otra, de acuerdo al grupo donde yo esté, por cierto, con quien esté yo relacionándome. Pero también tiene que ver con el tiempo. Hoy pienso una cosa, pasado mañana otra, pasado mañana, luego una semana pienso otra, lo que yo pensé inicialmente, y no tiene que ver con reconocer un error que yo tenía antes, el cual yo he corregido. No, sino tiene que ver con la inconstancia. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, pero en todo, o sea, no solamente en algunos de sus caminos, en todos sus caminos. Y todo esto tiene que ver
con la deshonestidad. La deshonestidad es doblez de corazón. Es, bueno, tal como me lo dice aquí Santiago, también aquel que es de doble ánimo. Pero continuemos con lo que nos dice 1 Timoteo 3. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos, continúa el versículo 10, también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Bueno, por cierto, este tema de irreprensible lo vimos, por cierto, el día de ayer, lo que es este punto tan importante. Pero deben ser probados, me dice así. Una persona así, por ejemplo, una persona honesta, como lo debe ser el hombre de Dios, que es lo que le dice a Timoteo, debe ser probado. Recordemos que Abraham fue probado, ¿se acuerdan? Abraham fue probado. Y miremos lo que aquí nos recuerda Hebreos 11, 17 al 19. Fue probado con respecto a su hijo Isaac. Dice así entonces este pasaje, concerniente por cierto a la fe. Versículo 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Él fue probado. De eso tenemos registro, por cierto, allá en el Antiguo Testamento, allá en Génesis. Pero Hebreos 11 lo resume de una manera pues magistral, la prueba de Abraham. Por eso dice así, cuando fue probado. Dios probó a Abraham. Bueno, muchas cosas se probaron allí, claro. Se probaron, claro, su obediencia. Se probó su fe, sin duda alguna. Porque eso es lo que dice Hebreos 11. Por la fe Abraham cuando fue probado. Entonces, cuando yo soy probado, ¿qué va a relucir? ¿Va a relucir mi fe o qué va a relucir? ¿Qué es lo que va a aflorar? Abraham es una persona, sin duda alguna, de fe. Era un varón de fe, un hombre de fe, porque era un hombre de Dios. Obedecía a Dios, pero por supuesto que sí. Pero su fe, ¿en qué consistía? Si Dios le había dicho a él que le heredó una descendencia por medio de Isaac, de su hijo Isaac, y solamente en Isaac, pues se cumplirían todas las promesas y el pacto se llevaría a cabo a través de su hijo Isaac. Entonces, ¿cómo así? ¿Cómo así que ahora Dios le dice a Abraham que le ofrezca a su hijo en holocausto, o sea, en sacrificio? Pues aquí me dice claramente que él pensaba, porque eso era su fe. Su fe lo llevó a pensar que Dios es tan poderoso que aún lo puede levantar de los muertos. Que él podía levantar de los muertos a su hijo Isaac. ¿Qué tal lo que pensaba Abraham? Que Dios lo podía resucitar a su hijo Isaac porque él estaba seguro de algo lo cual Pablo aquí nos enfatiza, que la palabra de Dios es fiel. Miren que todo esto tiene que ver básicamente con esto, con la palabra fiel. Él estaba convencido que la palabra de Dios es fiel y que la palabra no fallaba. Él puso su fe en Dios y su palabra. Es que en eso consiste la fe, por cierto. Mi fe en Dios y en su palabra. ¿Pero cuál palabra? La palabra fiel. ¿Y Abraham? ¿Abraham qué era? Abraham era una persona honesta, sin duda alguna. Es una persona confiable, una persona sincera. Eso era Abraham. No tenía doblez. Vean qué interesante. No tenía doblez. Doblez de corazón. No tenía doblez de alma. No, porque no era una persona de doble ánimo. Su fe siempre fue constante. Porque recordemos algo aquí. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y eso lo que hace la prueba es, claro, yo puedo estar convencido de algo. Viene la prueba y ¡pum! Pienso lo contrario. Entonces soy inconstante en mis caminos. Pero es que era previsible, Jimmy, porque las circunstancias han cambiado. No, es que así las circunstancias cambian. Aquel hombre de fe, aquel que es honesto, el varón de Dios, permanece constante. Su fe permanece constante, siempre. Porque su fe está depositada en Dios
y en la palabra fiel. Vamos a acercarnos a Dios en oración. Señor, qué grande eres tú. Señor, tú eres el autor y consumador de la fe. Y así como Abraham fue probado, Dios, tantas veces, Señor, también tú pruebas a tus siervos hoy. Pero aquí la pregunta es si es que yo permanezco constante durante el periodo en el cual no lo estoy, pero también cuando estoy pasando una prueba. Porque la prueba es aquello lo cual me lleva a aflorar lo que está en mi corazón, a aflorar lo que está aún en mi mente, como Abraham, porque Abraham pensaba que tú eras tan poderoso, que tú no ibas, Señor, nunca a incumplir tu palabra, y por lo tanto levantarías de los muertos aún a su propio hijo de ser necesario. Pero él te obedecería. Señor, Dios, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Guárdame de ser de doble ánimo. Guárdame, Señor, de la doblez de corazón. Y Dios, hoy entiendo que el hombre de Dios es honesto, es confiable, es sincero. Eso es el hombre de Dios. Ahora, mi Señor y Dios, bendice a cada uno de estos tus siervos. Que tus siervos permanezcan siempre constantes, perseverantes en la fe. Y aún durante el periodo de prueba, su fe se fortalezca mucho más aún. Y ahora que la bendición de Dios nuestro Señor, del autor y consumador de la fe, sea sobre cada uno de sus hijos, de sus siervos en este día. Amén. Muchas gracias por acompañarnos una vez más aquí en nuestro programa, y muchas gracias a todos aquellos medios que transmiten este programa día a día, uniéndose, por supuesto, a nuestra transmisión, potencializando mucho más el alcance de este programa. A Colmundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, el Puerto Noticias en el puerto más lindo del Perú, en Hilo, Guayú Estéreo, en la bella Guajira colombiana, Corrientes del Jardín, Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Quiero pedirles que, como siempre, nos regale el dedito para arriba, un me gusta ahí en su dispositivo. Si este programa ha sido bendición para usted, por favor, escriba allí algo de lo que aprendió de la palabra de Dios para edificarnos también a todos. Nos encontramos mañana nuevamente, 5 a.m., hora Colombia. Que tengan un feliz día, que Dios los bendiga. En Casa con Dios, teoterapia y meditación con Jimmy Chamorro.